Mientras que el sueldo de una cajera o cajero de supermercado es de 18.202 pesos en la mano, esta persona factura a lo largo del mes 3,5 millones de pesos. También lo podemos expresar de esta manera. Mientras ese trabajador factura para el supermercado en el que trabaja unos 140.000 pesos por turno de 6 horas, en ese mismo tiempo, él gana unos 728 pesos. Este contraste ocurre en las empresas más grandes del sector, Disco, Devoto, Giant y Tata. En los supermercados más chicos, las cifras de facturación son diferentes. También hay que diferenciar a los trabajadores de la cadena Tienda Inglesa, cuya media salarial es un poco mayor. Pero no debemos creer que los salarios de las categorías mayores del sector son muy diferentes. Quienes están en la mayor categoría, esto es, los jefes de sección, tienen un sueldo mensual fijado en 21.572 pesos en la mano. De este planteo surge no solo la cuestión estrictamente económica de preguntarse cómo pueden vivir las familias uruguayas con este monto, también surge la inquietud ética o moral de reflexionar sobre el contraste de que una persona que factura ventas por tanto dinero perciba un salario tan bajo. A esta realidad debemos sumar que las empresas que dominan el sector supermercado son 5 y son todas de capitales extranjeros. Esta posición dominante afecta no solo a los trabajadores del sector, sino también a consumidores y proveedores. Estos últimos tienen que ceder a las condiciones del comprador si es que quieren que su producto esté en las góndolas de las grandes superficies. Por todo esto, hoy en Tripaliare analizaremos la situación laboral de los trabajadores del sector supermercados. Riverón, tenemos intención de dedicar todo este programa a hablar exclusivamente de la situación de los supermercados y de los trabajadores de los supermercados. A veces a uno le cuesta mucho hacer foco en un solo sector del área laboral y del trabajo, pero no podemos poner en duda que involucra a muchísima gente, involucra a grandes empresas, incluso grupos multinacionales o plurinacionales. Se ha señalado desde varios sectores, particularmente desde el gremio al que perteneces, Fuesis, que allí están los salarios más bajos. Vamos a empezar por ahí. ¿Esto es así? Agradecer la invitación y claro, sí, es un sector que comprende a muchos trabajadores. Hablamos de 18.000, 20.000 trabajadores en todo el territorio nacional, con muchas empresas. Un sector que se ha convertido casi en un oligopolio, podríamos decir, en estos últimos años, cuestión que ha sido denunciada por la Federación, en el sentido de la preocupación, ¿no? Por lo que puede llevar a traer en algún momento, que implica la fijación de precio, la tipología de mercadería que se puede vender y no se puede llegar a vender, inclusive hasta incurrir en la situación del consumo poblacional. Entonces, es un tema que preocupa. A ver, igual no fuiste a la respuesta de la pregunta que te planteé, pero no importa, la dejamos para después, para seguir un poco el hilo que vos, con el cual iniciaste la conversación. Oligopolio. Seguramente te estás refiriendo a que 3 de las 4 cadenas más grandes de supermercados pertenecen a una sola empresa. ¿Estamos de acuerdo? Me refiero a 3 grandes empresas que hoy se distribuyen en el mercado. Hablamos del grupo Tienda Inglesa, del grupo Tata y del grupo Casino. Bueno. Ahí tenés 3 grandes paquetes. Claro, y dentro del grupo, que yo en realidad lo estaba mirando por otro lado, dentro del grupo Casino tenemos Disco, Devoto y Giant. Exacto. Pero la preocupación nuestra es que estas 3 grandes empresas, en realidad, las 3 de características multinacionales, son las que se distribuyen esencialmente el mercado, ¿no? Y bueno, es un dejo de preocupación para nosotros. Dentro de la asociación, una breve digresión, dentro de la asociación de supermercados también están los supermercados pequeños, sí. Esos que está bien, pero no está ahí la situación a la cual vos te estás refiriendo, porque en realidad ahí hay una diversidad bastante amplia. La diversidad del sector es bastante más amplia, En realidad la composición es de empresas mucho más chicas en realidad. Pero claramente las que tienen posibilidades de direccionar
no solo el precio de venta, sino el precio de compra en realidad de algunos productos o qué tipo de productos se consume en forma masiva, son estas tres que son las que tienen las principales bocas de salida en realidad de los productos, algunas de ellas de características nacionales, como por ejemplo el Grupo Tata estando en todo el territorio nacional, en algunos departamentos con hasta 3 o 4 locales, entonces claramente hay una dirección ahí en el sentido de condicionar el mercado. Una breve digresión, porque la situación oligopólica o monopólica a la cual estás haciendo referencia seguramente tenga una repercusión en el consumidor. Sí. Y si bien este es un programa de trabajo, no podemos dejar de lado algo tan importante como esto que estás señalando. Tenemos entonces el Grupo Casino, dentro del cual está Disco de Boto y Jan, Tata y Tienda Inglesa. ¿Qué significa eso para lo que es el tema precios, el tipo de productos que se venden? Y no solamente pensando en el consumidor, también pensando en el proveedor. Claro, por eso yo te decía, en realidad ataca varias aristas. Una de ellas tenemos claro en realidad que los proveedores son sometidos a políticas de puja entre ellos por conseguir el mejor precio. Esa es una. Hay una puja clara en realidad porque no es lo mismo si yo tengo posibilidad de vender en todo el territorio nacional o si mi único mercado de posible salida es una cadena menor o un supermercado que solamente tiene locales en Montevideo. Entonces, ese tipo de cosas termina condicionando no solamente al consumidor, sino claramente a los distribuidores, a los productores nacionales y extranjeros en realidad. Por eso te decía, nosotros ese tema lo hemos denunciado, ha sido una situación de preocupación. La Federación tiene pensado este año meterse a hacer un estudio sobre el tema del oligopolio en algunos sectores, en supermercadismo donde más nos interesa meternos en realidad, porque donde visualizamos sobre todo algunas cosas que han pasado en la región, que mañana puede llegar a pasar, algunas cosas de esas que después nos lamentamos lamentablemente si llegan a pasar. Pero bueno, este año sobre fin de año pensamos que vamos a tener algún estudio más acabado sobre la situación. Fabio, hay una cosa que se llama posición dominante, que no está prohibida por la ley uruguaya. No. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. La posición dominante es más o menos aquella que le permite a quien la tiene o a quien la ostenta cambiar o alterar las variables del mercado per se, sin necesidad de intervención de ninguno de los otros factores o actores del mercado, como pueden ser proveedores o clientes. Solo puede manipular las variables del mercado. Estas empresas tienen sin duda una posición dominante. Sí. Bien, técnicamente parecería que es así, pero ahora ustedes han notado un abuso de posición dominante, porque cuando hay abuso de posición dominante tiene que intervenir el Ministerio de Economía. ¿Qué te falta? Está prohibido. ¿Qué te falta para comprobar eso en realidad? Que esencialmente aquellos actores que son sometidos a esa política en realidad se animen en algún momento a poner arriba de la mesa algunos elementos que de seguro deben tener. Nosotros no hemos conseguido. Han llamado a algunos proveedores a la Federación, sí, para hacer esa situación, ¿no? Es decir, nos está pasando esta cosa, pero cuando les planteás, bueno, hagamos la denuncia, vayamos al Ministerio de Economía, nosotros podemos acompañar como organización sindical porque nos preocupa no solo por nuestros trabajadores, sino por esencialmente el grueso de la población que termina siendo cliente. Nunca conseguimos en realidad que después esa denuncia se transforme en una cuestión que sea sustancible, ¿no? Que se vea. Entonces, eso es lo que nos deja siempre en esa situación de que me parece, pero no tengo elementos para realmente ponerlo arriba de la mesa y decir, está pasando esto en el sector. O sea que son los proveedores los que sufren esencialmente la posición dominante de estas grandes empresas, pero no se animan a denunciarlo ante el Ministerio de Economía. Y yo creo que en realidad el problema de animarse está en que cuáles son mis garantías que al otro día mi producto pueda seguir vendiéndose tranquilamente. Yo creo que hay una situación de clara situación de amenaza, de debilidad al día siguiente en realidad. Mucha cosa se ha dicho sobre la posición dominante que las cadenas de supermercados de estas grandes empresas tienen sobre el proveedor. Por ejemplo, querés entrar con tu producto a mi cadena de supermercados, la primera, no sé, he escuchado cosas que quiero, vos hace muchos, no solamente que hace muchos años que sos sindicalista de los supermercados, sino que fuiste trabajador durante muchos años, ahora con los fueros sindicales dedicándote de lleno a la actividad sindical. Llename una góndola con tu producto gratis. Eso era habitual, Era moneda corriente en realidad que un local abriera con todos los productos de regalo de los diferentes proveedores, como una situación de regalía en función de seguir teniendo la posibilidad de vender en la cadena. Eso era moneda corriente en el sector. ¿Y se sigue haciendo? Hoy se ve menos en realidad porque ya hay menos aperturas en realidad de locales. Ese es un dato de la realidad. Lo que está pasando mucho en el sector es la compra
por alguna cadena de algún local que ya estaba establecido. Pero apertura de cero se están dando pocos locales, cada vez menos. ¿Cómo se consideran, ahora sí me quiero meter lo más pronto que pueda dentro del mundo del trabajo en los supermercados, pero estoy pensando en Kinko, ¿está dentro de este sector? No. ¿Qué son, tiendas de conveniencia? Eso está en el sector autoservicio, el grupo 11 del Consejo de Salario, ¿no? Que es comercio minorista. Así está destinado por la ley de Consejo de Salario. Kinko, Frog, bueno, todo eso está dentro de lo que es autoservicio. Bien, ahora sí, hagamos foco en estas grandes empresas que son más o menos las que dominan el mercado, porque ahora sí, capaz que es una buena contraposición, que la gente haya más o menos, con todo lo que acabas de decir, haya tenido una idea del poder que realmente tienen, y por el otro lado, y ahí viene la contraposición, los salarios que ganan sus trabajadores y las condiciones de trabajo. En cuanto a los salarios. En cuanto a los salarios, según el estudio del Cuesta Duarte, todavía en Uruguay conviven entre 400 y 450 mil trabajadores por debajo de 20 mil pesos. Un porcentaje altísimo de eso en realidad es del sector supermercadismo, no hay duda. En realidad, si uno mira, las 3 primeras categorías están por debajo de esa cifra. Entonces, está claro que estamos en una situación de salarios deprimidos todavía para un sector que multiplica sus ganancias año a año. Sin duda, entonces, que el supermercadismo los trabajadores, o la mayoría, o una buena parte de los trabajadores de los supermercados, están dentro de esa cantidad de uruguayos que ganan por debajo de los 20 mil pesos. Hace algunas semanas, precisamente para compartir con la gente en este programa un dato, consultábamos a Fuesis sobre cuál era la relación entre el salario de una cajera que hace un turno de 6 horas y su facturación en ese turno de 6 horas. ¿Sí? El gremio que presidís nos había dicho que era en el entorno de los 18 mil pesos promedio de salario de la cajera, y en el entorno de los 140 mil pesos la facturación. Promedio la facturación. Ahí hay facturación que depende mucho del local, de la zona donde esté ubicado el local, es si esos 140, 150 en realidad, cómo se distribuye entre tarjeta y efectivo. Claro. Varía mucho dependiendo de la zona, pero más o menos se divide en un 50 y 50. Tengas en cuenta esto, se lo queremos decir a la gente, que la comparación es salario mes y facturación día. Sí. De una caja. De una caja, exacto. De una sola caja. Sí. Bien. Y en cuanto a las condiciones de trabajo de los trabajadores, porque hubo momentos de particular dificultad, incluso en los últimos años, durante los cuales se han aprobado leyes tuitivas del trabajador, protectoras del trabajador, así y todo. Recuerdo una situación que se dio en algún supermercado hace algunos años, en la que prácticamente se le quería obligar a que fueran a trabajar un 1 de mayo, so pena de que le quitaban el presentismo, una cosa así. ¿Cómo fue aquello? Bueno, ahí las condiciones, bien decías tú, han cambiado, sin duda. Claro, si uno compara hace 20 años lo que pasaba y lo que pasa hoy, la situación ha cambiado, ha mejorado. Falta mucho, y en los lugares donde no tenemos organización pasa de todo, desde la obligación a la extensión horaria en el sentido de la situación compulsiva de las horas extra, la situación compulsiva de ir a trabajar un 1 de mayo, ese tipo de cosas sigue pasando, lamentablemente sigue pasando. Cada vez menos, como te decía, porque por suerte las leyes avanzaron, pero en aquellos lugares donde no hay organización sindical, los abusos están a la orden del día. ¿Y cuáles son los lugares donde no hay organización sindical? Me imagino en los más chicos es donde más se nos ha dificultado para entrar. Las grandes cadenas todas tienen organización sindical hoy. Eso hay que decirlo, en realidad, las multinacionales todas, y alguna cadena uruguaya también en realidad. Nos queda algún supermercado chico en realidad, de esos emprendimientos que uno parece como que son emprendimientos de barrio, ahí es donde tenemos algunos problemas. Después tenemos algunos supermercados que no son chicos en realidad para el volumen de venta que tienen, como por ejemplo alguno en Durazno, para ir puntualmente, donde en realidad ahí está un cruce férreo con la patronal, porque claramente hay una interpretación que no sabemos sobre qué base se está haciendo sobre la ley, y hay un permanente desconocimiento de los derechos que tiene el trabajador, a los días de estudio, a los días libres por enfermedad, ese tipo, a las horas de descanso. Estamos en un cruce bastante difícil ahí, por nombrarte un supermercado que tiene muy buena facturación,
que claramente es quien tiene el peso en el departamento, mucho más que la cadena Tata de repente que está instalada, pero lamentablemente en realidad estamos cruzados en interpretaciones en cosas que hoy, en los tiempos que vivimos, parecería que esto debería estar bastante más claro. Y en los supermercados grandes, porque si bien dijiste que este al cual te estás refiriendo, si querés nombrarlo, podés nombrarlo, eso corre por tu cuenta. Para algo, yo siempre digo que para algo las personas tenemos nombres, sí, y las instituciones, ya sea privadas o públicas, sí, tienen nombre también. Independientemente de que en este supermercado hay un volumen de actividad comercial importante, no está entonces dentro de las cadenas grandes. No. Y dentro de las cadenas grandes, ¿cómo está el nivel de respeto a ese tipo de normas? Porque, claro, hay algunas que son extremadamente básicas, que el patrón las tiene que respetar, porque si no sería demasiado flagrante la violación a la normativa y a los derechos del propio trabajador. Pero de repente hay otras normas que están como por ahí un poquito más escondidas, como por ejemplo la licencia por estudio o ese tipo de cosas. ¿Qué nivel de compromisos tienen las cadenas de supermercados? Con la ley de estudio, eso no hemos tenido grandes líos. Pero para poner un caso puntual, nosotros casi en la previa del 1 de mayo tuvimos una situación particular de cruce con Xi'an, ¿no? Donde, bueno, desde la empresa y desde el grupo, en realidad, se hacía la interpretación que las compañeras, ante la eventualidad de que la empresa hizo las salas de lactancia, ya no podían hacer más al uso del retiro anticipado. Una cosa que claramente, si uno lee la ley, no dice eso en realidad, pero bueno, era una interpretación. Llegamos a tener que hacer casi que la amenaza de que íbamos a hacer una ocupación. En realidad, todo el sector se había movilizado, se movilizó la federación. Habíamos conseguido, inclusive por interacción con las propias organizaciones feministas, que también terminaran apareciendo como respaldando la situación. Bueno, logramos que la empresa revirtiera, pero nos costó casi un mes de discusión con la empresa, una cosa que la letra fría de la ley no dice en ningún lado. Entonces, claro, no hay relación ninguna entre porque por otra parte las salas de lactancia, corregime porque puedo estar equivocándome, obligatorias no son, están... No, ahora son obligatorias. ¿Por ley o por no, están por ley obligatoria de que hay que ir a esa situación de tenerlas, en realidad. Ajá. Pero claramente es un beneficio que es distinto al retiro anticipado. Absolutamente. Lo otro es un subsidio para cuidados que además, porque además obsérvese que el subsidio para cuidados le corresponde tanto al padre como a la madre del niño. O sea, de repente la madre, por ejemplo, ya no lo está amamantando más, pero si el niño tiene menos de 6 meses, el padre puede. Cualquiera de los dos tiene derecho a estar a acogerse al subsidio para cuidados. Por eso te decía, ese tipo de cosas seguimos teniendo problemas con esas interpretaciones difíciles. Lugares donde, por ejemplo, en realidad no se paga el fuero sindical y te plantean, no, pues si no viniste a trabajar no te lo pago, y te ves obligado a tener que ir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio le aclare a la empresa que en realidad la ley de fueros sindicales implica otra cosa, o en realidad si la licencia por estudio está bien que se la dé o no se la dé. Cada vez se da menos alguna de esas cosas, pero seguimos teniendo problemas de interpretaciones, ¿verdad? De Grupo Casino, de Tata y de Tienda Inglesa, ¿cuál es el que está en la peor situación? Ahí es el Grupo Casino, sin duda. ¿Sí? Sí. Pero es histórico. Nosotros tenemos ahí un relato que siempre hacemos en las reuniones del sector propiamente dicho, ¿no? Que a cada salida del convenio colectivo siempre estamos latentes porque aparecen las interpretaciones agarradas de los pelos del Grupo Casino. Ya lo tenemos resuelto así porque sabemos que aparece. En este año apareció lo de la sala de lactancia, apareció un premio en realidad que estaba estipulado, que era una canasta de útiles escolares en realidad, y bueno, y la empresa entendió que el beneficio que estaba en el convenio colectivo es mejor que el que estaba antes, cuando los trabajadores entendían que era el que estaba antes, era mejor que el de ahora. Y en realidad ese no lo pudimos corregir, por ejemplo, sí se corrigió para el año que viene, pero este año la empresa terminó pagando el que ellos entendieron. Esas interpretaciones con el Grupo Casino son de uso diario. ¿Y en los niveles salariales? No, en los niveles salariales hay mucho beneficio extra convenio colectivo que la empresa viene dando, que es lo que hace que en realidad el salario está un poquito por encima del que estipula el convenio colectivo del sector. ¿En el caso del Grupo Casino? En el caso de las multinacionales, casi todas. Saquemos Tienda Inglesa, que es el que tiene el paquete de beneficios más grande en realidad, pero después el resto tiene un paquete de beneficios que siempre termina sumando un plus por encima del convenio colectivo. Ahora, Tienda Inglesa fue comprada por un banco, ¿verdad?
Hoy son fondos de inversión, algo así Fondos de como son los inversión. AFAP que tenemos aquí en Uruguay. Ajá. Ese es el paquete inversor que compró la empresa. Porque siempre se dijo que Robin Henderson tenía un vínculo con sus trabajadores, que además, un vínculo bastante bueno con sus trabajadores, que además se veía reflejado en los salarios, en los beneficios, en el trato, en una cantidad de cosas. Bueno, la gente recuerda, habrá sido una operación o no habrá sido una operación, pero la gente recuerda cuando la DGI quiso sancionar a Tienda Inglesa y los trabajadores salieron a manifestar a la calle en favor de la empresa a la que pertenecían. Con la venta de Tienda Inglesa, ¿esos niveles de buen vínculo se mantienen o han cambiado? Hay nivel de buen vínculo en el sentido es que hay mesa donde uno puede debatir con la empresa los temas puntuales que aparezcan en realidad. Los compañeros plantean que las condiciones de trabajo, lo que esencialmente pasa puertas adentro en realidad, eso siempre fue más o menos igual que el resto de los sectores. No había demasiada diferencia. Solo que, claro, los trabajadores lamentablemente tendemos a veces a olvidarnos o dejar a un costado algunas cosas cuando mi salario en realidad está por encima del que yo visualizo que el sector paga. Y eso es un poco lo que pasaba en Tienda Inglesa. Hoy esa situación se sigue manteniendo, en realidad el salario está muy por encima del resto del sector y la verdad, se nota que hay un trato adentro igual bastante diferente al que comúnmente se vive en otros supermercados, eso es verdad. Bien, con respecto, y por último, en realidad, más que nada, la curiosidad que uno tiene al plantearte esta pregunta que viene ahora, tiene que ver con el poder que se incrementa cuando un grupo empresarial es dueño de medios de comunicación. ¿Cómo convive que pertenezcan al mismo grupo, por decirlo de alguna manera, más allá de lo que sean las figuras societarias o lo que sea, pero al mismo grupo los supermercados Disco, Giant y Devoto y Canal 12 y el semanario Búsqueda? Y claramente yo imagino que para un grupo empresarial no debe haber mejor cosa que tener medios propios de comunicación. De comunicación. Sí. Pero aparte yo te hago un segundo panel de posibilidades de esa comunicación, ¿no? Que es que en realidad el grueso de las cadenas de supermercados son todas promotoras en realidad en los medios de publicidad. Entonces queda siempre esa situación agarrada de los pelos. Pero sí, con Canal 12 hemos tenido grandes distorsiones, por decirle de alguna manera. De un día un periodista decirme en plena movilización frente al Punta Carreta, venir y decirme, Fabio, yo te puedo hacer la nota perfectamente, pero estoy seguro que no sale. Cuando llego me cortan esa parte. Te lo tengo que decir, porque no quiero hacer el trabajo contigo de grabarte y todo, y vos después de calentarte porque vas a ver el informativo y no va a aparecer. Dice, yo te lo digo de antemano, más vale que venga otro compañero o otra compañera a hablar que no pertenezca a la cadena, que no hable de supermercadismo y seguramente la nota va a salir. Y fue lo que hicimos, le hicimos con un compañero de tienda y la nota salió. O sea que el colega de antemano sabía que de antemano sabía que la iban a cortar. Esa nota no iba a salir. Exacto, sí, o sea, esa situación pasa, sí, es como siempre decimos. ¿Cuál es tu prueba? Y no tengo prueba para decirlo. Mi mayor prueba en realidad es esta situación donde un periodista, en muy buena ley, en realidad, yo creo que es un gesto saludable, ¿no? Porque distinto pudo haber venido, haber grabado la nota y después, si algún día yo lo llamaba para decir, vos la nota no salió, me la censuraron en el canal, pero enterarme después. Es un acto de muy buena fe, me lo plantea de antemano, mirá, la nota no va a salir, es una pena que no aparezcan diciendo lo que están haciendo acá en realidad, entonces convoca a otro y la hacemos. Hay sin duda un acto de buena fe de parte del colega, pero lo mejor hubiese sido, o lo mejor sería que los periodistas tuviésemos un sindicato fuerte, estamos de acuerdo, y en el cual estuviésemos todos unidos y pudiésemos decir, no, esto no, si le hice la nota, es parte de la información, sí, esto va a salir, ¿no? Pero bueno. Sobre todo en un país donde nos jactamos muchas veces de la situación de la democracia en la información, ¿no? Y bueno, y después uno se encuentra con que en realidad no es tan así. Exacto. En realidad, y casi todos los actores son permeables a determinadas presiones, que a veces la organización sindical no existe, pero a veces con la organización sindical tampoco logras torcer esos grados de cohesión para decir determinada cosa o para no decir determinada otra. Está claro. Fabio, te agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. En Uruguay
Con poco presupuesto y en una industria que está en desarrollo, hacer una película es un esfuerzo titánico. Generalmente es un proyecto personal de productores y directores y puede llevar años. Hay gente que está dispuesta a poner su tiempo, su dinero, de sacrificar su vida personal para contar una historia que cree que vale la pena ser contada. Esas personas aman lo que hacen. El cine de autor es este cine que nace de la necesidad expresiva de sus creadores y no como de una ecuación económica de que va a haber gente dispuesta a pagar por entretenerse un rato con esta película. Entonces es como una diferencia un poco difícil a veces de marcar, pero que si miras a nivel global es muy clara. Las obras que buscan claramente ser un producto de mercado y las obras que buscan ser una obra artística. Y la producción de obra nacional es muy incipiente, es muy nueva. Tenemos unas obras hará 15, 20 años de manera sostenida. Entonces todavía no está dadas las condiciones para que los exhibidores, no solo las salas, sino los canales de televisión, los canales de cable, tengan de alguna manera, entren a jugar con la producción nacional, seamos socios, nos complementemos, produzcamos con recursos de la televisión, por ejemplo, con estrellas de la televisión, como sucede en otros países de la región muy cercanos, como Argentina, como Brasil. Una estrella se vuelve famosa haciendo telenovelas, después pasa a hacer una película y empieza a hacer muchas películas, y hoy tenés a Francella, que arrancó haciendo comedias tontas en la tele y hoy es una gran estrella y un gran actor de cine. Sentimos de que si hiciéramos las cosas un poco mejor, si reguláramos, simplemente si le pidiéramos a cada uno de los actores que intervienen en el sector audiovisual que dialoguen y que estimulen la producción nacional, tendríamos mucho mayor volumen de producción, mucho mejor éxito de comercialización de esa producción y una industria que sea mucho más, que se retroalimente a sí misma, ¿no? También el cine es una disciplina artística, pero que históricamente ha estado vinculada al mercado y al comercio. Entonces, hoy por hoy el énfasis en las políticas culturales en países como Uruguay ha estado hacia otras disciplinas artísticas y el cine siempre ha quedado relegado, bueno, eso es algo para el mercado. Entonces hay que pensar en herramientas que dialoguen entre lo que es mercado y lo que es producción cultural y consumo cultural para todo el Uruguay. El cine uruguayo todavía sigue siendo un cine que se hace de manera profesional, pero muy vocacionalmente y con mucho aporte de recursos que no son monetarios, que lo ponen la gente que cree en los proyectos, que trabaja en los proyectos o que colabora con los proyectos. Entonces, como que hay una gran parte todavía que es donación. Un tipo que decora autos. Me dijeron que vivía acá, en Las Palmas. Un poquito los ojos. No me acuerdo el nombre. Pueblo. A un pueblo se fue. El nombre, ¿cómo se ¿Vos llama? le pintaste los fuegos al casco? Ese fue. Sí, los pinté yo. Yo no quiero ser un mediocre, Clever. Yo tampoco. Las certezas económicas siempre es algo que yo por lo menos nunca tengo. Es como algo raro porque en realidad planificás tu vida que sabes de acá a 5 años lo que vas a hacer o en lo que vas a trabajar, pero de acá a un mes no sabes exactamente qué horario vas a tener o dónde vas a estar. Entonces como que tenés una vida un poco a contrapelo de un sistema de 8 horas, de 5 días a la semana, de 20 días de licencia al año. Entonces compatibilizar los tiempos y esa manera de trabajar con una vida más estructurada, por decir de una manera, es complejo. Sacrificás también a veces como mucha tranquilidad, o sea, vos no te vas, terminás de trabajar y te vas a tu casa tranquilo a hacer lo que tengas ganas de hacer. Estás permanentemente trabajando, siempre tenés, las responsabilidades no se van porque salgas de la oficina o porque cuelgues el teléfono y siempre está como el trabajo presente y al ser como muy vocacional también uno está como que le cuesta a veces dejar de lado eso y no sé, hacer una cosa de la vida, digamos. Entonces, creo que lo que más se sacrifican es como ciertas tranquilidades o ciertos estándares de vida que a veces no es posible compatibilizar. Hay un imaginario ahí que dice, porque viajás está bueno, es horrible viajar todo el tiempo por trabajo, porque no estás paseando, no estás disfrutando, es un tiempo que te cansás mucho, que como estás poco tiempo en cada lugar, es muy intenso en cada lugar en el que estás. O sea, no estás ni en tu casa ni en otro lado, o sea, no es disfrutable el hecho de viajar todo el tiempo por trabajo.
Es disfrutable si fuese de vacaciones, pero no es el caso. Entonces, yo lo que disfruto es el conectar con la obra en la que realizo, el mirar la película que me llevó 5 años y emocionarme porque finalmente está ahí, las sensaciones que queríamos transmitir más o menos están ahí. O sea, como esa sensación de crear algo que tiene cualquier creador o una persona, yo que sé, que cultiva una planta cuando la ve crecer y florecer y demás. Es como esa autosatisfacción de la tarea cumplida, eso es hermoso. Cuando pasa que alguien conecta y ves que el público se ríe o que el público sale emocionado o que te comentan cosas, no sé qué, es hermoso, porque es como que a ese también le pasó lo mismo que a mí me viene pasando desde 7 años cuando pienso en este personaje, qué demás. Pero a veces no pasa y pasa precisamente todo lo contrario, que te dicen no entendí nada, no me gustó nada, no sé qué, lo cual también está bueno para aprender cómo las cosas son leídas más allá de cómo uno mismo que está adentro las lee. Pero por eso como que no me quedo solo con esa evaluación exterior del público, sí me alimenta para pensar cuando hago una nueva obra, pero no para evaluar la obra que ya hice. Las películas tienen algo que el otro día alguien me preguntaba, ¿y por qué la gente renuncia a laburar en otros trabajos de técnico audiovisual mucho mejor pagos por ir a trabajar en una película que le pagás 3 veces menos? Y bueno, eso es una buena pregunta para los técnicos, pero lo que sucede es que se genera como una comunidad, como un sentimiento familiar de estar todos como en el mismo barco, sacando adelante el mismo proyecto, conectando con esa historia, con esa sensación que se quiere transmitir. Entonces se genera como una cuestión grupal ahí de construir entre todos y cada uno desde su lugar aportando en algo que es precioso. Es súper lindo trabajar así. Menéndez, vamos a empezar un poco por esto que estábamos hablando cuando esperábamos para comenzar la entrevista. Vamos a empezar más o menos definiendo qué se le considera al supermercado o cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para que cuando uno se para frente a un comercio diga esto es un supermercado o esto es, por ejemplo, un autoservice o cosas un poco más que pequeñas que no están en el mismo grupo de actividad. Digamos que la definición está marcada un poco por el grupo 10 del Consejo de Salarios y abarcaría aquellos locales con superficie grande y más de 3 cajas, creo que es más de 3 cajas activas al público. Entonces ahí se considera supermercado. Y ahí están los que podrían ser socios de la Asociación Nacional de Supermercados. Por otro lado están lo que son autoservice, que también, digamos, el sistema es el mismo, es que uno no necesita un vendedor, pero que tengan menos 3 cajas serían ya los que integrarían el grupo Cambadu. Ahí está, si tuviésemos que agruparlos en una gremial empresarial, los agruparíamos en Cambadu. Exacto. Ahí está. Y también en un distinto grupo del Consejo de Salarios. Exacto, sí. Una cosa son el grupo de autoservicios y almacenes y otras cosas es el supermercadismo. Bien. Hay algunas características del supermercadismo en el Uruguay que me gustaría conversar con usted en el inicio de este diálogo. Porque, por ejemplo, si uno toma en consideración los supermercados más grandes, las cadenas más grandes, hay una situación muy abarcativa por parte de ellas como empresas. Además tienen la característica de que pertenecen a empresas multinacionales o extranjeras. Estoy hablando, por ejemplo, de Tienda Inglesa, que durante toda su historia prácticamente fue un supermercado nacional, de origen nacional, más allá del origen étnico de su dueño, de Robin Henderson, exacto. Pero ahora es una empresa, o lo adquirió una empresa extranjera. Después tenemos a Disco, Devoto y Giant, que pertenecen al grupo Casino de Francia, ¿verdad? Y también tenemos a la cadena Tata, que pertenece también a una empresa extranjera. ¿Cómo juega eso, independientemente de lo que es la imagen? ¿Cómo juega el hecho de que sus dueños sean extranjeros en la realidad del supermercadismo en Uruguay? Mire, por otro lado también el Grupo Casino tiene parte de acciones en poder de uruguayos, de la familia tradicionalmente dueña de Disco. Y después por otro lado también el Grupo El Dorado de capitales nacionales. Y después tenemos la otra cadena grande que es Frigo, que también son capitales nacionales. Ahí está. Yo creo que en el negocio que hayan venido gente de afuera, básicamente es para el día a día, para el trabajo de ellos, con técnicas, con empuje, con tecnología, con productos, con elecciones, con la forma de trabajo de lo que se usa en el mundo. A los efectos nuestros, básicamente nada, porque prácticamente todo el personal que está al frente de las empresas son básicamente uruguayos.
o en todo caso tendrá un CEO extranjero, pero el resto del personal es uruguayo, por lo tanto también creo que ellos son inteligentes en darse cuenta que el mercado uruguayo tampoco es igual al mercado venezolano, o al mercado colombiano, o al mercado francés, entonces necesitan mucho de la opinión de los mandos medios uruguayos para adecuar lo que es la política comercial internacional de la compañía a lo que es el medio local. Bueno, de todas formas, más allá de que usted dice que influye poco esa realidad, insisto sobre el tema, pero ya haciendo foco concretamente en lo que es la esencia de este programa, es decir, en la relación con el mundo del trabajo y con el trabajador concretamente. En los consejos de salarios, a la hora de los empleadores sentarse a negociar, ¿cómo influye? Vuelvo a hacer la pregunta, a pesar de que usted en líneas generales me dijo que no influía, pero ¿cómo influye a la hora de negociar en los consejos de salario? Mire, no influye mucho. ¿Tampoco? No, tampoco. No, porque ya le digo, los que van a negociar incluso también son uruguayos. Y le aplican el know-how uruguayo a este negocio. Está bien, pero van con directivas, supongo. Van con directivas, pero las directivas son lo que pasaría con una empresa nacional o lo que le puede pasar a una empresa extranjera. Las directivas están dadas en cuánto necesito yo, cuánto puedo llegar a pagar más de salario, en el caso de un supermercado, cuando las ventas caen, cuando la rentabilidad no es la misma de antes, cuando tengo costos inflados muy fuertes en temas, por ejemplo, de energía y seguridad, que antes no lo tenía tan así. Y entonces, independientemente del origen de su capital o del origen de los accionistas, lo que se busca es ver la rentabilidad adecuada para la inversión del negocio y hasta dónde se puede comprometer en pagar un salario o cuando no se puede. Y ya le digo, no va por el tema del relacionamiento con el funcionario, porque le puede dar de esas cadenas que usted nombró, que tienen mandos medios que tienen 30 años en la compañía. Entonces ya tienen un conocimiento muy fuerte de lo que es el mercado uruguayo, e incluso de sus funcionarios. Hay cadenas que tienen un promedio de edad de 20 años de antigüedad, o sea que tienen hay un conocimiento con los mandos medios muy fuerte, ¿no? Bien. Ahora, generalmente se escucha decir por allí, no solamente al común de la gente, sino también a dirigentes sindicales, y más precisamente dirigentes sindicales relacionados y activos en el sector comercio, que el sector comercio es de los más complicados en cuanto al vínculo con el trabajador, fundamentalmente en lo salarial, pero también en cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y particularmente dentro del sector comercio, el sector de los supermercados. Eso es lo que se señala por allí, incluso lo que dicen los propios dirigentes de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio, de FUESI. ¿Qué tiene para decir la Asociación de Supermercados? Nosotros con el sindicato tenemos un convenio vigente que se acaba de firmar hace unos meses atrás y se firma de común acuerdo, primero, o sea que no hay ninguna imposición del lado de la patronal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que a veces uno discute por 50 pesos más, 50 pesos menos y no se da cuenta que acá estamos 30.000 personas. O sea que es P por Q esto, no es ¿por qué no le damos 50 pesos más? Porque son 50 por 30.000. Tercero, no es verdad tampoco a veces que se comenta que el salario es muy bajo. También las condiciones por las que se solicita personal no son muy exigentes, entonces se utiliza mucho el supermercadismo como una entrada al mercado laboral, porque muchas veces no se pide, por ejemplo, experiencia anterior. Entonces una persona que recién ingresa al mercado laboral utiliza el supermercado para empezar y le sirve de currículum para poder al año o a los 2 años cambiar un trabajo. Ese es un detalle interesante. ¿Qué le piden de formación? No, supongo que cada empresa tendrá, exacto, pero más o menos en la media, ¿qué formación le piden al postulante para ocupar un puesto en un mucho no supermercado? se pide, a veces se pide secundaria y a veces no completa. Nosotros tenemos casi un 65% del personal es femenino. De ese 65% le puedo decir que casi el 70% son mujeres en edad de procrear todavía, o sea que estamos gente muy joven, madres solteras un montón, o sea que no le digo, no es una exigencia mayor, depende del tipo de trabajo, capaz que el trabajo que la mujer no puede hacer o que una persona no puede hacer, pero se utiliza mucho para ese trabajo, para decir, bueno, al año me puedo ir, y hay muchos trabajos que piden, por ejemplo, experiencia anterior, 3 años. Digo, si uno tiene 18, 20, 22 años y nunca trabajó, hay trabajos a los que no puede acceder. ¿Por qué? Porque pierde la experiencia previa, que es la que damos nosotros. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, usted puso algunos ejemplos recién vinculados a la maternidad, algo que, hasta por ley incluso, está fuera de todo tipo de consideración a la hora de
establecer pautas Exacto. para que una persona pueda Es que no la ponemos, por eso es obtener el un trabajo, ejemplo. pero que no está prohibido ponerlo. Exacto. Bien. Pero es más que nada para que vea la franja etaria. Para la franja etaria, o Ese sea, fue- mujeres... Entre 20 y 40 años el 75%. Bien, perfecto. Y ahora, porque si uno analiza las categorías de los consejos de salarios, no las tengo todas de memoria, las estaba mirando ahora hace un rato antes de empezar el diálogo con usted, pero por ejemplo, voy a hablar de dinero en la mano, ¿no? Para que quede bien claro, dejando afuera solamente los descuentos legales. Esto es las contribuciones a la seguridad social, ni siquiera el impuesto a la renta de la persona física. Esto es el 19,625%. Un aprendiz de caja está en el entorno de los 17.145 pesos en la mano. Entonces, en esas cifras es que mucha gente se basa para decir, y bueno, un jefe del sector cajas está en unos 22.000 pesos en la mano. Mire, de memoria, confío en la cifra que usted miró. Confíe, no me acuerdo, confíe. pero le digo, un aprendiz de caja por ahí no tiene cero experiencia previa y empezó a trabajar como aprendiz. A eso hay que sumarle que si viene a trabajar cobra casi 3.000 pesos más de antigüedad, solo por venir a trabajar. Y después hay que sumar que si hay un jefe, por ejemplo, que si llegó a jefe porque tiene algún año de trabajo ahí, si tiene 10 años de trabajo hay que sumar casi 3.000 pesos más de antigüedad. O sea que de casi 17 más presencia por venir, estamos cerca de 20, más 10 años más de antigüedad, 23, 24.000 pesos en la mano, sacando el IRPF de vuelta, por supuesto, ¿no? Y después está la carrera laboral, o sea, ahí adentro hay gente que ha crecido muchísimo. No es muy fácil ver un aviso en el diario que pidan un mando medio, un supermercado, generalmente se nutre del personal, y lo que tiene es una muy alta rotación también, o sea, no, hay supermercados que casi tienen un 30 o 40% de rotación del personal anual. Una cajera o cajero de supermercado, más o menos está, lo acabamos de decir, bueno, la cifra que yo le dije es un aprendiz de caja. A los 10 meses pasa a categoría ya. Ahí está, y en la categoría siguiente creo que en la mano, si mal no recuerdo, mire, se lo voy a decir con exactitud, porque hoy estoy bien de memoria, 18.202 pesos en la mano, un turno de 6 horas. Y en ese turno de 6 horas factura en un supermercado grande, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, esa diferenciación la tenemos que hacer. En su turno de 6 horas factura unos 140, 150 mil pesos. Y ahí la sensación que muchos sienten es de un choque no solamente económico, un contraste económico indiscutible y hasta comprensible en cierto grado, pero también se plantea sobre la mesa una cuestión menos intangible, más de sentimiento humano, más moral. Esa persona que tiene un sueldo tan bajo ve como de repente no solamente que factura para la empresa para la cual trabaja esa cantidad de dinero, sino que ve cómo hay gente que tiene la posibilidad de consumir cosas que de repente en un par de productos que se lleve está su sueldo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se maneja eso? Desde el punto de vista humano se lo estoy planteando ahora, mire, Menéndez. la verdad que no, cada empresa tiene su forma de trabajar, cada empresa puede tener su psicología o digamos, recursos humanos destinados a trabajar este aspecto. Es normal que pase muchos cajeros, cajero de un banco puede ganar más que un supermercado seguro, pero también puede pasar por sus manos muchísimo más dinero. Pero seguramente tenga un salario que le permita cubrir todas sus necesidades. Pero el dinero que pasa por esa caja es muchísimo más que el que pasa por un supermercado. Sí, no, eso está claro. Y lo mismo le puede pasar, por ejemplo, a un croupier de un casino, que ve que 10 veces su salario vale una ficha arriba de una mesa. Y sí, hay que trabajar mucho en el tema de la psicología laboral, en el tema del apoyo a la persona, y saber que, bueno, si la persona se comporta, que trabaja, seguramente capaz que no ahí, pero capaz que sí le pueda servir para hacer carrera y poder mejorar su situación en otra empresa que pueda pagar mucho más o que pueda perfeccionarse, se pueda capacitar y pueda salir del negocio y meterse en una empresa que sea mucho mejor y ganar mucho más. Es verdad. Sí, es cierto que los ejemplos que usted puso en términos materiales, en términos económicos, sin duda que tal vez el contraste sea mayor, pero por eso me parece importante también establecer la diferencia en que ya sea un croupier de un casino o un cajero de un banco tiene un salario que le permite acceder a más cosas, porque en definitiva el salario lo tenemos que medir en cuántos bienes podemos comprar o cuántos servicios podemos contratar. Le permite acceder a más cosas de lo que le permite a un empleado de supermercado. Probablemente, por eso el planteo. No, pero yo le decía más que nada la asociación por el hecho de decir,
la psicología cómo puede afectar a un funcionario cuando ve que en una ficha de casino se puede ver el dinero que gana en el año. Y bueno, sí, pasa, es inevitable. Pero bueno, ya digo, muchas empresas deben tener algún sistema en los recursos humanos, en su formación, para tratar de apoyar a ese funcionario en el caso que se le genere algún conflicto por lo que está pasando. Ahí está. Dentro de los supermercados más conocidos, usted complementó, yo al principio me quedé corto con los nombres de los supermercados que ponía como ejemplo, pero me gustaría comprender por qué razón, si es que usted la puede definir acá, por qué razón hay cierto grado de diferencia entre tienda inglesa y el resto de los supermercados en cuanto a los niveles salariales, en cuanto al vínculo obrero-patronal. Ahora no sé cómo está realmente porque hace relativamente poco tiempo, después de tantas décadas, tienda inglesa cambió de manos, pero todos recordamos aquella vez que los trabajadores de tienda inglesa salieron a defender a Robin Henderson cuando la Dirección General Impositiva le quiso aplicar una sanción que consistía en un cierre de 6 días. Exacto, me acuerdo. ¿Por qué esa diferencia? No la sé. Ahí son temas, cada empresa es un mundo y lo manejará los recursos humanos, su política comercial, su política energética, cada uno la maneja como le parece. En la asociación esos temas generalmente no se tocan, no se tratan. Básicamente la asociación se maneja sobre aquellos aspectos políticos que son comunes e inherentes a todas las cadenas de supermercados, independientemente de cómo se comporta salarialmente o cómo se comporta en el tema energético o en el tema comercial. Ahí está. ¿Pero tienda inglesa pertenece a la asociación? Pertenece a la asociación, por supuesto, sí, pero por eso esos temas no se manejan en la asociación. Después lo que uno hace, después que se firma el Consejo de Salario, qué beneficios puede dar, qué no da, es un tema de cada empresa y cada empresa lo verá, si puede, si no puede. No sé, la verdad que no, en eso no lo puedo ayudar mucho porque habría que apuntarle a la gente de tienda inglesa. Entre otras cosas, se señala que las empresas más grandes, las que hemos nombrado ya varias veces en estos minutos de diálogo, tienen sin duda una posición dominante. Algo que, lo dijimos hace un rato, lo reiteramos en la nota anterior, digo, no está prohibido, sino que lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. La posición dominante, reitero, es aquella que le permite a la empresa modificar, alterar, cambiar las variables del mercado sin necesidad de interactuar, ya sea con sus proveedores, con los clientes, con los consumidores, etcétera, etcétera. Y en el marco de todo esto, se ha señalado más de una oportunidad que, por ejemplo, tiene un vínculo con los supermercados grandes, tienen un vínculo dominante con los proveedores, son los que ponen el precio porque en definitiva son los que establecen cuánto van a comprar. El proveedor intenta vender la mayor cantidad posible a esas empresas que realmente tienen posibilidades de hacer grandes compras. ¿Cómo se maneja todo eso? Mire, con referencia al mercado relevante o al tema del abuso dominante o de abuso de poder, le puedo decir que el supermercadismo, o por lo menos lo que estamos en la asociación, somos un 33% del despacho de alimentos y bebidas del Uruguay. O sea que hay un 67% que se vende por fuera y se comercializa por fuera. Cuando uno es un 33%, difícilmente se puede considerar que es abuso de poder o que tiene un poder dominante. Yo le estoy diciendo que el otro 67% de alimentos y bebidas se maneja en ferias y se maneja en almacenes y autoservicios. No podemos fijar precios, los precios no los fijan los supermercados, cada uno tendrá su política, su estructura de costos y en función de eso ponen el precio que toman de acuerdo al proveedor. El proveedor viene con una lista, se le pone el margen y ese es el margen, el precio de venta al público. Obviamente que nadie pone un precio más caro, o en algunos sí, o en otros no, manejan casi 30.000 ítems en un supermercado. Se pueden fijar en algunos que son relevantes, pero podrán tener muy poca diferencia, pero nadie pone un precio mucho más caro en un supermercado que en otro para no perder venta. Pero le puedo asegurar de que no hay un abuso de poder, y le digo, el proveedor, si quisiera, tiene el otro 67% para comercializar su mercadería. ¿Y qué hay de eso que se ha dicho siempre, que muchas veces cuando una marca quiere entrar, porque tiene interés en entrar a determinada cadena de supermercados, se le ha dicho, bueno, el primer embarque, las primeras góndolas, bueno, en fin, estoy poniendo términos que usted seguramente manejará mejor que yo, tiene que ser gratis para que puedas entrar con tu marca. Mire, como todo es una negociación comercial, sí. Y en toda negociación comercial puede pasar cosas que uno ni se imagina. Yo la verdad que como no tengo un supermercado, es más, tuve, pero ahora no tengo más,
no sabría, pero hay cantidad de ejemplos. Pero, por ejemplo, un supermercado puede ser tomado en cuenta por un proveedor como una vidriera para exhibir sus productos y después vender afuera del supermercadismo la mayor cantidad de sus unidades. Y lo puede tomar como una especie de promoción, y por ahí le interesa pagar, pues las góndolas son finitas, los metros cuadrados que uno tiene en un local son finitos. No puede todo producto que sale a la venta incorporarse en un comercio porque no hay lugar donde colocarlo. Entonces, a veces uno para sacar un producto y poner otro tiene que tener ciertas condiciones y asegurarse que se vaya a vender. Claro. O sea, pero es un tema de relación comercial. Nadie está obligado a pagar si no quiere vender. Es como el tema de la bolsa plástica. Nadie está obligado a pagar 4 pesos por una bolsa. O sea, el gobierno lo que dice es que a partir de este mes hay su obligación cobrarla si la quiere, pero si no quiere no paga la bolsa. No, está claro, está claro. Y lo mismo va a pasar con los clientes, los proveedores. Nadie está obligado a venderle un supermercado. Ya le digo, somos el 33% de la venta. Los otros 67 quizás tenga otras condiciones. Bien. Pero que hay, así como uno quiere ver un cartel en la Rambla, en el último piso del edificio, de frente al pasaje de la gente, y paga por ese cartel, por ahí también un proveedor puede decir, que esté mi góndola acá llena de mi mercadería, me sirve. O sea, de alguna manera, por supuesto que usted lo que está describiendo... Pero es básicamente una relación comercial. Y la relación comercial basada en la lógica del mercado es en Sí. lo que estamos todos Y seguramente inmersos. en un canal de televisión, por ejemplo, si uno quiere entrar a una pauta y tiene el competidor, no lo van a dejar, o si paga más lo sacan, Sí, y por también supuesto, pagará y horarios laterales más si es baratos. cabeza de central. tanda supuestamente cuesta más Exactamente. caro. Y ahí se negociará. Ahí está, perfecto. Pero sin obligaciones. Pero eso de es lo alguna importante. manera usted está confirmando que hay determinadas prácticas, porque hay veces que quienes estamos fuera del mundo del comercio nos asombramos con prácticas, por ejemplo, como aquella que dicen, bueno, llename la góndola y la primera va gratis. No es tan así, pero no es una práctica tampoco, pero es una negociación comercial. Son Capaz que, métodos de negociación. capaz que con un proveedor se puede decir, no ocurre eso, y ocurren otras cosas. Por ejemplo, se venden páginas en los catálogos, se venden cartelería dentro de un supermercado, se venden los pisos. O sea, el supermercado es una vidriera. El supermercado, el comercio, la ferretería, lo que sea. O sea, el comercio es una vidriera para que uno pueda vender los productos. Ahí está. Y eso se utiliza, o sea, no es un tema del supermercadismo. Ahí está. Menéndez, volviendo y para ir redondeando a la relación con los trabajadores, el tema del salarial ya lo hablamos al principio de la entrevista, pero quiero cerrar con el tema de las condiciones de trabajo. Y para eso voy a poner como ejemplo, o mejor dicho, voy a traer al recuerdo una expresión de Juan Maylos, a quien seguramente usted conoce y mucho, entre otras cosas. Ahora estábamos mirando las actas de los consejos de salario, están firmadas, entre otros, están firmadas por él, por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Y Juan Maylos, en un programa de televisión en nuestro canal hace algunos años, dijo, los consejos de salario tienen que ser solamente para discutir salarios y categorías. Todas esas fantasías que tienen los trabajadores de las condiciones de trabajo tienen que ser discutidas en otro ámbito. Realmente en aquel entonces nos sorprendió y mucho que el doctor Maylos viera como fantasías las condiciones de trabajo. ¿Cómo se maneja el supermercadismo? Y después voy a terminar con una pregunta puntual de algo que ahora pasó a ser obligatorio. ¿Cómo se maneja con respecto a las condiciones de trabajo? ¿Cómo atiende a sus trabajadores a la hora de sentarse a discutir esos asuntos? Mire, todos los supermercados tienen una oficina de recursos humanos y por otro lado el personal tiene un sindicato. Me consta que en todos los supermercados hay relaciones bipartitas, hay reuniones bipartitas donde se discuten, entre otras cosas, por ejemplo, las condiciones laborales. En profundidad no lo sé porque ya le digo, no formo parte de ninguna cadena, simplemente soy el gerente de la asociación. Pero me consta que sí hay reuniones permanentes entre el sindicato de la empresa, por encima del Consejo de Salario, digo, el sindicato de la empresa y la patronal, digámoslo así, para discutir, entre otras cosas, condiciones de trabajo. No sé si hubiera malas condiciones laborales, creo que se hubiera denunciado. Lo que dice Juan Maylo, que se haga cargo Juan Maylo de las expresiones de él. Yo no hablo de fantasías, yo digo sí hay reuniones, sí hay sindicatos, sí hay recursos humanos que interactúan permanentemente con los dirigentes sindicales de cada empresa, y me imagino que ahí discutirán condiciones de trabajo, y cuando habrá algo que se va de madre, me imagino que habrá o un acuerdo para solucionarlo o habrá una condición de conflicto. No me consta porque veo que en los supermercados son muy pocos los conflictos que se dan, salvo la parte cuando se está negociando el Consejo de Salario. Por ejemplo, en estos 4 meses hubo solo un problema, creo que en el YAN,
pero muy poca cosa más, que haya tomado estado público, por lo menos que yo me haya enterado. Ahí está. Ahora termino con un caso puntual. Capaz que no lo conoce, porque quedó claro, si hay algo que quedó claro, que ese vínculo en una mesa de por medio entre empleador y trabajador no necesariamente tiene relación con lo que es el trabajo suyo en la gremial empresarial que agrupa los supermercados. Pero de todas formas estoy hablando con un hombre que conoce el tema. Hace poco, cuando pasó a ser obligatoria las salas de lactancia, Sí. ¿era eso? Porque la empresa, hubo una empresa de supermercados Sí. que entendió que al ser obligatoria la sala de lactancia, entonces ya la trabajadora que hacía poco había dado a luz a una criatura, ya no tenía derecho a lo que se conoce como subsidio para cuidados, que es el medio horario en realidad, que después que termina el subsidio por maternidad, la trabajadora tiene el medio horario Exacto, subsidiado, sí, correcto. la empresa le paga el otro medio horario por el tema del amamantamiento. Y hubo una confusión por parte de la empresa que no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Usted está en conocimiento de esto? Algo me llegó, algo tengo de información. Obviamente no le voy a dar todos los detalles. Lo que sí le puedo decir es que ese conflicto que en principio se dio en el GIAN no fue por el tema de la sala de lactancia, ni mucho menos. Eso fue un argumento posterior. El problema se dio ahí por un tema de cambio de horario del personal de un sector. Y eran 3 funcionarios en 20 que están en el sector de confitería. Y después se entreveró por un tema de horario de cuándo va a amamantar. Pero no tenía nada que ver, la empresa cumplía con todas las obligaciones y con todos los requisitos para llevar adelante la obligatoriedad de la ley. Menéndez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, a las órdenes. Gracias por haber estado.